Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Amigos del Campo. Hoy los saludo desde la Quebrada La Esperanza, en la finca Los Guayabitos, donde estaremos conociendo un poco más de las abejas meliponas. Bienvenidos. En compañía de la Fundación Crediservir, hoy emprendimos viaje a la vereda Quebrada La Esperanza. Aquí la tranquilidad, paz, aire puro y la amabilidad de la familia del señor Raúl Lobo nos recibía para llevar hasta sus hogares, a través de este programa Las Maravillas del Campo, en esta oportunidad, la importancia de las abejas meliponas. Y en la finca Los Guayabitos, su propietario es don Raúl Lobo, quien lo tengo aquí a mi lado para que hablemos un poco de su experiencia en el campo, en qué momento pues decide cómo llegar a este lugar y formar su propia vivienda, sus propios cultivos, donde tiene papa, tiene frutos, tiene muchísimas cosas. Bueno, pues hace bastantes años que estoy acá en la finca Los Guayabitos. Nací aquí en la vereda Quebrada La Esperanza. Y desde que empecé a trabajar, pues he trabajado acá en esta zona. Y lo que usted dice, la biodiversidad de cultivos, también con animales. Ahora muy contento con lo que es la apicultura, porque además de que nos trae, pues, diríamos que platica para poder también tener como unos recursos para sobrevivir acá en la finca. Pues la parte ambiental es muy importante, porque las abejitas son las que nos polinizan los cultivos. Ahorita en el momento estamos pues, en el empeño de poder tener otra clase de abejas, como es la abeja angelita. Y también pues de pronto algo otras especies, como es la casira y otras especies de abejas. ¿Qué es lo más bonito de vivir en el campo? El campo me gusta de todo. Yo creo que en el campo, si lo sabemos trabajar, es muy lindo porque podemos tener... yo creo que algunas personas dicen que tienen una piscina en los pueblos, y nosotros en el campo podemos tener cantidad de piscinas. Si aprovechamos el campo, es muy lindo. Nosotros podemos tener lo que son las verduras, tenemos los peces, tenemos, vuelvo y les digo, de las abejas, tenemos tranquilidad, podemos criar los hijos de una forma como más, en un ambiente como más sano, diría yo. Lo cual no quiero decir que los que están en el pueblo también no pueden vivir de una manera sana, pues lógico que sí. Pero para mí el campo es muy importante. Yo nací aquí en el campo, y espero acabar de pasar el resto de mi vida aquí en el campo. Con su experiencia de vivir en el campo desde pequeño, ¿qué le puede decir a todas las personas que a esta hora ven el programa Amigos del Campo? Hombre, que apoyen al campesino, que de pronto el gobierno que ponga más los ojos en nosotros los campesinos. Yo creo que hay que agradecerle mucho a Crediservir, a la Fundación Crediservir por la que nos ayuda, a ustedes como medio de comunicación que también pues salen al campo a buscar como grabar estos programas para que las personas vean que el campo todavía es bonito, que vivir en el campo es rico. Nosotros acá en la finca Los Guayabitos tenemos un conjunto de música carranguera campesina. Y digo que carranguera campesina porque tocamos ambos géneros de música, lo que es la música carranguera, que es con el requinto, y la música campesina, que tocamos con guitarra. Vivimos divertidos. Los domingos, cuando no tenemos actividades de hacer, los dedicamos a ensayar música campesina y música carranguera. De vez en cuando nos tomamos por ahí un vinito, unos ensayos, y la pasamos delicioso. Y yo digo que la pasamos delicioso y sanamente. Entonces, pues, vuelvo y lo repito, yo pienso que el gobierno debería de fijarse más en el campo, mirar que faltan muchas cosas por hacer, entre eso pues hacer reservorios para tener agua, para poder cultivar, ayudar más lo que es lo que es la apicultura. Yo pienso que la apicultura, si la miramos desde el punto de vista ambiental,
Es muy importante porque mire que donde, por ejemplo, tenemos los montes en nuestra finca, donde nosotros tenemos las colmenas, ahí evitamos la tala del monte, porque la gente por miedo a las abejas, por respeto, no se van a meter a talar el monte. Otra cosa que tampoco me agrada mucho, pues de pronto me disculparán los que son aficionados a la cacería. Hay gente que ya se dedicó a la cacería, que indiscriminadamente van a arrasar con los animalitos que hay en el monte, ya sean conejos, armadillos, ñeques. Don Raúl, se ha presentado una fuerte sequía. ¿Usted se ha visto perjudicado con todo esto? Sí, pues más que todo por el asunto de las abejas. La producción de miel pues no hubo, no pudimos cosechar, porque dado el fuerte verano no hubo floración. Y como es bien entendido, al no haber floración pues no hay cosecha de miel. Eso por una parte, lo otro por los cultivos. En caso de, por ejemplo, para cultivar maíz, a veces en el caso de las verduras y toda esa cuestión, pues nos vemos perjudicados. Y también que se merma mucho el agua para el consumo de nosotros, para el consumo humano también. Entonces, pues por eso les decía que qué bueno que se hicieran algunos reservorios en las cabeceras, en los nacimientos de las aguas, para que en veranos bravos, pues esos reservorios sigan estilando el agua y tengamos agua para nuestros cultivos y para el consumo. Para rato. Don Raúl, entonces vale la pena aquellas personas que tienen en sus ideas, en sus planes, tener una finquita, invertir en tierras, vale la pena para ser feliz, ¿sí? Pues yo digo que sí, ¿no? Porque hay gente que dice que ya la tierra no da, porque pues en el caso de los cultivos de la cebolla, por el contrabando de cebolla, pues los bajonazos de los precios es muy terrible, entonces pues ya no está dando casi resultados de sembrar cebolla, igual que el frijol, entre otros cultivos como es el tomate y otros cultivos. Pero yo digo que en el campo se vive feliz, se vive sabroso. Tenemos es que tener variedad de cultivos, no dedicarnos a sembrar una sola cosa. Creo que el campo nos da la alimentación, no tenemos que depender de nadie, nos comemos las cositas frescas, sin tanta contaminación, porque ahora todo lo que vamos a consumir está lleno de agroquímicos, ya sea los huevos, ya sea carnes, ya sean verduras, todo eso ya viene muy contaminado. Entonces yo digo que el campo, si lo sabemos administrar, podemos llevar una vida digna. Y yo siempre he dicho, tener una vida digna no es tener el bolsillo lleno de dinero, sino vivir agradecidos con lo que Dios nos repara, y nosotros no vamos a aguantar hambre, ni nuestra familia tampoco. Para conocer más de este tipo de abejas, el coordinador del área ambiental de esta entidad, Goodwin Reyes, nos habla de la importancia de las abejas para los cultivos. Las abejas son un pilar fundamental en el ecosistema que nosotros movemos. Resulta que la apicultura es considerada solamente como una actividad productiva para la cosecha de la miel, ¿sí? Y por eso lo conoce la gente. Pero la mayoría del público desconoce la importancia que tienen ellas para que la vida humana se mantenga. Es más, para que todo el ecosistema se pueda mantener, porque las abejas son las encargadas principales de la polinización de los cultivos. Es decir, son las que hacen la fecundación de las flores para que esas flores produzcan sus frutos. Y esos frutos somos los que nosotros consumimos. En otras palabras, si no hay abejas que polinicen, lógicamente la producción de los cultivos se va a disminuir drásticamente y los precios de los productos pues, a nosotros se nos van a subir, y eso va a generar un impacto mucho mayor que lo que puede generar el petróleo o cualquier otro producto que mueve nuestra economía. Entonces, sin las abejas, la economía mundial se cae. Y lógicamente después de este proceso va a empezar a escasear el alimento y la raza humana puede seguir en ese proceso, que si se extinguen las abejas, el ser humano puede llegarse a extinguir. Por esa razón, las abejas son fundamentales para poder mantener la vida en este planeta. Como las abejas son tan importantes, nosotros tenemos que empezar a conocerlas primero que todo. Cuando las conozcamos podemos empezar a valorarlas, a quererlas
y a cuidarlas, que sería el siguiente paso. Entendiendo que las abejas existen, dentro del mundo de las abejas existe una diversidad de especies que nosotros podemos llegar a conocer. Dentro de ellas podemos hablar primeramente de la abeja africanizada, que es la que todos conocemos, la Apis mellifera. Esa abeja es la que pica, la que produce la miel que consumimos, el polen, el propóleo, y que es la más común. Una colmena, los apicultores la tienen y la llevan por diferentes partes para poder ayudar con el proceso de polinización. Pero existen otras que no son muy conocidas y que son muchísimas, que son las otras especies de abejas. Por ejemplo, el abejorro es considerado una abeja, ¿sí? Y la gente no lo ve como una abeja. Entonces el abejorro es una abeja. Las angelitas, la abeja angelita es una abeja. Existen muchas otras. En total se esperan o se estima que hay entre 19.000 y 20.000 especies de abejas en el mundo. Pero pueden ser muchísimas más, teniendo presente de que hay muchas de ellas que no se conocen o no se tienen registradas. Aquí en Colombia pues hay más de 1.000 especies que son melipones, o trigones, son de las pequeñas, de las que no pican. De esas pues hay una diferenciación que son las que ya están catalogadas, ya están estudiadas, pero existen muchas otras que todavía no se conocen o no se encuentra información, dentro de las cuales pues vamos a tener la oportunidad de ver algunas que no las conocemos, no encontramos información de las mismas y que esperamos poder llegar y avanzar con ese proceso de identificación de esas abejas. Importantes para la sociedad y los cultivos son estas indefensas abejas, pero hay que tener un cuidado específico con ellas. Nosotros cuando hacemos controles en la naturaleza, o sea, cuando el ser humano interviene sobre los ecosistemas, los afecta directamente, aunque nosotros no lo veamos. Nosotros de pronto para producir cualquier tipo de cultivo utilizamos agrotóxicos, ¿sí? Sean muchos herbicidas, muchos fungicidas, insecticidas en cantidades enormes, y vemos el cultivo que progresó, pero no vemos que esa aplicación de esos venenos lo que hicieron fue afectar la vida de las abejas, y cuando afectamos esa vida, ellas se empiezan a debilitar dentro de la colmena. La abeja tiene una particularidad, que es que cuando ella va a morir, cuando ella se siente ya viejita o que ya está próxima, ya se siente enferma, ella no muere dentro de la colmena. Ella se va a morir fuera de la colmena para no intoxicar la colmena. Pero cuando nosotros aplicamos ciertos venenos que a nuestro parecer no son tan tóxicos, porque los venenos hay que diferenciar que hay unos que tan pronto tocan el insecto muere. Hay otros que lo intoxican, y esos son mucho más peligrosos para lo que son insectos que viven en comunidad, porque las abejas, ¿qué van a pasar? Ella se va para su casa, está intoxicada, pero ella no lo sabe. Y allá dentro de la colmena pueden pasar dos cosas. Una, se muere ella solita, y después a la colmena le toca empezar a sacarla, y puede generar una contaminación, o ella todavía tiene trazas de veneno por fuera en su cuerpo y termina contaminando toda la colmena. Primero, lo que queremos es que las conozca, que mire que es un mundo completamente diferente a lo normal, que nosotros podemos pensar en los animales, que son insectos que tienen comportamientos muy característicos, y que nosotros cuando vamos a cuidarlos, pues tenemos que velar es por mantener esos comportamientos, o sea, no afectarlos, no cambiarlos. Lo segundo es controlar las quemas. Tenemos gran diversidad de variabilidad genética que tenemos distribuida en nuestros bosques, y cuando alguien hace una quema, pues sencillamente quemó todo, y de pronto ahí pueden estar las abejas, que son las que le mantienen la polinización de su cultivo y él no lo sabe, que le mantienen la sanidad de su cultivo y él no lo sabe, las quemó, y entonces después va a tener los problemas que él maneja en la parte económica. Ya si él quiere empezar a cultivar abejas, entonces pues buscar la semilla, buscarlas que tengan su propia finca, si es de las meliponas, y cuando las consiga, entonces se hace el trasiego, que es pasarlas de esa colmena rústica o de monte o del suelo, como lo quieran decir, a un cajón tecnificado como los que tenemos al fondo en este momento, que existen diversidad de cajones dependiendo del tipo de abeja, pero lo importante es que nosotros empecemos a cuidar las que tenemos.
después de que las cuidemos, ya podemos pensar en cómo reproducirlas. Un dato sobre riqueza. Nosotros siempre consideramos que la riqueza se mide en la cantidad de billetes que tengamos en el bolsillo o la cantidad de oro que maneje nuestras reservas. Pero Colombia es considerada como el país número 1 en riqueza por la biodiversidad que tenemos. Hace no mucho el presidente estaba en Europa haciendo todo un campo de exposición y promocionando Colombia como un planeta, como un país que tiene una inmensa biodiversidad digna de que lo visiten. Y de por sí muchas personas vienen a visitar nuestro país simplemente para conocer la gran diversidad de aves, de flora y de fauna que nosotros manejamos. Esa riqueza que tenemos, si no la valoramos en este momento, pues nos vamos a dejar tumbar, se nos van a llevar la genética, como está pasando de pronto con muchas semillas, se nos van a llevar las posibilidades de mejoras que podemos llegar a tener y pues vamos a seguir siendo un país subdesarrollado si no protegemos nuestros recursos naturales. Analicen esto, si nosotros somos ahora un país que no es rico económicamente, pero somos los más ricos en la parte de biodiversidad, dentro de no muchos años, si sigue este problema ambiental, pues la economía va a cambiar. Entonces, ¿quiénes van a ser los países ricos? Los que tengan los recursos naturales disponibles para la utilización en forma sostenible por nosotros como seres humanos. Si nosotros aprendemos a cuidar nuestros animales, nuestra diversidad genética, vamos a tener la posibilidad de mejorar nuestros ingresos en las fincas. Las avispas son primas hermanas de las abejas y son cazadoras especializadas. Tienen un aguijón con un veneno muy fuerte que se encarga de matar a su presa. Ellas se la comen y controlan biológicamente las plagas que a nosotros nos pueden estar afectando. Las abejas se encargan de la polinización y muchos otros insectos ayudan a hacer ese control biológico. Pero cuando nosotros aplicamos insecticidas en los momentos que no son los apropiados, cuando nosotros aplicamos, no solo insecticidas, sino todos los agrotóxicos, vamos a estar intoxicando las abejas o matándolas y generándome, lógicamente, que no tengamos agentes ni polinizadores ni agentes biológicos que controlen las plagas y posteriormente las plagas van a acabar con mi cultivo. Entonces esto es un ciclo. Si aprendemos a mantener la naturaleza, el ciclo natural de la naturaleza, vamos a tener la posibilidad de controlar aquellas plagas que nos hacen daño en los cultivos. Por eso la importancia de estas abejas. Tienen una gran importancia. La polinización de algunos frutales, o de algunos frutales no, de algunas plantas son exclusivamente de un tipo de abejas. En otros casos es de otro, en otros casos es del abejorro. Si nosotros matamos esas abejas, ese cultivo se queda sin polinizar y nos vamos a quedar lógicamente sin esa fruta. Espera la segunda parte de este programa de abejas meliponas en Amigos del Campo el próximo miércoles.